referente a lo del lenguaje inclusivo de género, como lo establecen algunas organizaciones, y el lenguaje de accesibilidad. Por ejemplo, el lenguaje de accesibilidad, también conocido como accesibilidad de comunicación, se refiere a las denominaciones, recursos y sistemas lingüísticos para habilitar la participación de las personas con discapacidad en el día a día. Y bueno, aquí entra ya, por ejemplo, las personas que hacen lenguaje de señas, que saben hablar, que se comunican mediante lenguaje de señas, a las personas a las que se les crea un menú o un documento en braille. Y hay otra serie que digo, yo no soy especialista, no los conozco, pero sin embargo ahí van sobre unos sectores que no se les permite con el lenguaje común poderse comunicar. Entonces, es muy importante hacerse esa demarcación porque ese es un lenguaje inclusivo. Sin embargo, en la moda, en lo que vende o en la parte como comercial, yo diría, de toda esta situación, pues se habla de la parte de género, que eso tampoco nadie lo especifica. Bueno, la Real Academia de Lengua Española considera que el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguno. El lenguaje español también tiene palabras que escriben sin especificar género, entonces, o que incluye ambas, entonces la Real Academia pone esta postura ante esta situación. Y bueno, la ONU, que ahí consulté en su página sobre el lenguaje inclusivo, dice, lenguaje inclusivo en cuanto al género, que es lo que ya he estado remarcando en estos últimos minutos, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Entonces es muy importante que entendamos que el lenguaje inclusivo siempre ha existido, que ahora exista en las nuevas ideologías un lenguaje inclusivo por cuestión de género. Eso ya es otra situación y creo que habría que desmarcar esa situación. Ahora ya retomando esto de forma, pues platicando, por ejemplo, a mí me parece como que bueno, si hay grupos que se sienten cómodos utilizando la X y la E al último, pues digo, adelante, ¿no? Pues sí, Sí, o sea, digo, si tú cada estás, quien. sí, exactamente, ya habíamos hablado que los grupos pues tienen su propio lenguaje, sus propios signos, sus propias leyes, sus códigos, entonces si hay grupos que se sienten totalmente a gusto, pues adelante. El asunto es que creo que a la sociedad en general no le agrada la parte en que a veces parece impositivo que la gente quiere que hablen de esa manera. Y bueno, un caso, pues ustedes lo conocen, que se hizo muy viral, fue una chica que exigía que se le dijera de cierta forma. Compañere. Ajá. Cuando la persona que le hablaba no estaba violando ningún código ni le estaba haciendo un tipo de discriminación. Pero bueno, digo, ella exigió, la forma en que la exigió, neurótica, pues desestima la forma en que lo hizo, o sea, al final de cuentas. Sí, porque aparte el muchacho ni siquiera sabía qué onda con ella, Exacto. no sabía cuál era su orientación. Ahorita que mencionas lo del lenguaje inclusivo, en México tenemos una ley que se llama Ley Federal de Protección de los Derechos Ok. Ah, Lingüísticos desconocía. de las comunidades Ah, ok. indígenas. Y esa ley dice en sus primeros artículos que todas las lenguas indígenas que se hablan en México tienen valor para hacer trámites oficiales. Ok. O sea, no te pueden negar un trámite, un permiso porque no hablas español. Igual, porque dice al igual que el español. Y volvemos a la misma cantaleta de siempre, y eso se respeta. Exacto. O sea, yo hace poco Hay quien observa que se un cumpla. juez federal de una conferencia donde nos contaba que había un detenido que no hablaba español, hablaba maya, Uh -huh. y no había quien hablara maya en la comunidad, que tuvieron que hacer la audiencia por teléfono con un señor de Yucatán que hablaba la lengua, que ni siquiera era perito, Uh -huh. digamos, judicial para esto. Y entonces ahí es donde volvemos, o sea, no, sí tienes derecho de tu lengua válida, pues sí, pero cuando llegas ahí, pues resulta que no existe la infraestructura para que te garantice ese derecho que tienes. Y son un chingo de lenguas, son como 65, no sé cuántas lenguas indígenas que tenemos en México, afortunadamente, que a mí me parece que es una riqueza que muchos países quisieran tener, pero pues sí falta un poco más. El hecho de que exista esa ley y que conceda todo eso no quiere decir que ya ellos tienen una inclusión con su Así lenguaje, es. ¿verdad? Eso es como la firma, ¿no? O sea, el hecho de que tú decretes no significa que se esté realizando. Claro. Oye, y fíjate que en eso se me hace muy, bueno, eso es una opinión totalmente particular,
que me parece penoso, que ahorita que comentas eso, que no había quien pudiera traducir, que observes, por ejemplo, que en redes sociales hay muchas personas extranjeras viviendo en México tratando de prevalecer ¿cómo se llama? Los lenguajes, o sea, las tradiciones mexicanas, y ves pocos mexicanos haciendo eso. Eso sí se me hace muy, muy penoso.